ella. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas. Y al atardecer, todavía estaba allí solo. La barca ya estaba lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo y, como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Toma la mano de Dios, pues ella te sustentará. No temas, sigue adelante y no mires para atrás. Toma la mano de Dios y ve. Tomemos asiento. Mis queridos hermanos, hoy día el Evangelio nos da un ejemplo muy claro de cómo se vive la fe. La fe es creer en Jesús, no es solamente decir el credo, no es algo que pasa por la cabeza solamente, sino por el corazón y implica toda la vida de uno. ¿Seguimos a Jesús? ¿Confiamos realmente en Él? ¿O confiamos más en nuestras capacidades, en nuestros pensamientos, en nuestros criterios, nuestras ideas, o en lo que el mundo nos va invitando a pensar? Y a veces no siempre coincide, es decir, hoy más que nunca coincide muy poco, lo que enseña el Señor, lo que dice la Biblia, y lo que nos transmite el mundo, muchas veces lo que nos dice nuestro propio cuerpo, no coincide con lo que Dios quiere. ¿Y para qué decir el enemigo, el ángel malo que siempre está ahí invisiblemente tentándonos, engañándonos, poniéndonos trabas y trampas? Por tanto, la gran pregunta es: ¿creo como debo creer? Creer significa creer entero y hacer lo que dice el Señor. Creer significa decir el Padre Nuestro de verdad. Porque cuando decimos el Padre Nuestro, así solo de palabra, nos perdemos este contenido maravilloso, porque Jesús nos enseñó esta oración y dice lo que realmente necesitamos pedir. Padre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Incluso a Jesús a veces se le complicó un poco hacer esto, ¿no? Por ejemplo, cuando estaba en la víspera de morir, en el Jardín de los Olivos, sufrió tanto el Señor con el dolor que tenía que padecer, sobre todo con la indiferencia, con el rechazo de los hombres, de nosotros, que
Por Él estaba sufriendo, pero al ver nuestra indiferencia, al ver nuestro rechazo, Jesús sufrió mucho y llegó a decir: Padre, aparta de mí este cáliz, no soporto más tanto dolor, tanto sufrimiento, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, querer hacer la voluntad de Dios, aprender a posponer mi querer y primeramente desear hacer la voluntad de Dios, eso significa tener fe, hacer la voluntad de Dios. Hoy estamos acompañados con algunos cursos del Seminario Menor, del Liceo San Fidel. Algunos son niños, ¿no? ¿De qué cursos son? De segundo básico. Uno ve a los niños y ellos tienen todavía, ¿no es cierto?, una mirada cristalina, inocente, hay pureza en sus vidas y sobre todo esta capacidad de confiar en sus mayores, ¿no? Ahí veo que están con su profesor, tal vez, ¿no es cierto?, confían en él, confían en sus papás. ¿Por qué los levantaron tan temprano en la mañana, les vistieron uniforme? Bueno, será porque es algo bueno, dice, ¿no? Un niño se deja llevar. Y eso es lo que Jesús nos pide. Si queremos tener fe, debemos aprender a ser como ellos, ¿no? Ellos quieren aprender a ser como los grandes, pero Jesús nos dice lo contrario. El que quiera entrar al reino de los cielos, aprenda a comportarse como un niño. No significa ser infantil, no significa ser inmaduro, no, todo lo contrario. Significa aprender a confiar en Dios. Y eso es lo que hace Jesús siempre, porque Él es el Hijo de Dios. Él sabe que necesita del amor del Padre, de la contención del Padre, la fuerza del Padre. Por eso cuando Él puede, se escapa y va a rezar, porque orar no es un deber, no es una obligación para Jesús. Vemos aquí que el Evangelio nos dice que Él está metido en un tráfago de actividad, ¿no? Después de la multiplicación de los panes empieza el Evangelio, ¿no? Imagínense lo que fue la multiplicación de los panes, dar de comer a 5.000 hombres, a sus mujeres, a sus niños. O sea, estamos hablando de más de 20.000 personas, curando enfermos, haciendo tantas maravillas, teniendo que enseñar a sus discípulos. Entonces, cuando Él puede, se escapa y va a rezar y manda a sus discípulos que crucen el lago solos, y Él sube al monte y se queda en oración. Ahí es donde descubrimos la paz. En la oración aprendemos a ser hijos, a conversar con Dios, a experimentar que no estamos solos en la vida, que Dios nos ama, que Dios, si lo llamamos, nos escucha, nos atiende, nos ayuda, nos consuela, nos sana nuestras heridas, se da cuenta de nuestras necesidades, nos atiende. Dios es lo mejor que tenemos, ¿no? Dios es todo para nosotros, es nuestra vida, es nuestro amor. Entonces, por eso Jesús parte siempre que puede a rezar, a orar. Pero también, siempre que es necesario, deja la oración y va a ayudar a los demás, ¿no? En este caso ve en medio de la noche a sus discípulos abatidos porque el barquito de Pedro se está hundiendo con las olas, es una tempestad terrible, y Jesús entonces rápidamente acude a ayudar a sus discípulos, caminando sobre las aguas, ¿no? Ese es un ejemplo muy grande, porque las aguas tempestuosas significan todos los problemas de la vida, que a veces nos arrastran, que a veces nos angustian, que a veces nos hacen pensar que ya no hay más salida. Queremos escapar del mundo. Ya no sentimos que esto tenga alguna posibilidad, ¿no es cierto?, de tener un significado, ¿no? Queremos salir de los problemas, pero nos encerramos en nosotros mismos y no confiamos en Dios. Por eso nos desesperamos, nos angustiamos, como le pasaba a estos pobres discípulos. En cambio, Jesús tranquilamente camina sobre las aguas. Ellos piensan que es un fantasma, pero Él dice: no teman, soy yo. Pedro se da cuenta y le dice: Señor, si eres tú, yo también quiero caminar sobre el agua. Vemos en esta actitud de Pedro algo muy bonito. Él es como los niños también, en ese sentido, ¿no?
Los niños no piensan tanto las consecuencias de sus actos, ¿no? Son más impulsivos, son más espontáneos, no piensan qué consecuencia va a traer lo que dicen, lo que hacen. Entonces, bueno, eso tiene un lado muy positivo, ¿no? Y es que permite que alguien siga a Jesús. Si uno se queda pensando siempre, ¿me conviene o no me conviene? Bueno, aquí, como le pasó al joven rico, ¿no es cierto? Que Jesús le dice, si quieres ser perfecto, sígueme, pero déjalo todo, véndelo, dalo a los pobres, olvídate de ti mismo, de tus ideas, de tus planes, y sígueme. Y el joven rico dijo, no, no puedo. Estoy muy seguro con mis riquezas, con mis poderes, con mis capacidades. Y se fue triste, abatido. Entonces, para superar esa falta de fe, hay que ser como Pedro también, ¿no es cierto? Hay que lanzarse al agua nomás. Si alguien quiere aprender a nadar, tiene que tirarse a la piscina. Eso es lo que hizo Pedro. ¿Ya? Y aunque se hundió, no importa. Pero por lo menos está intentándolo, está aprendiendo. Y ahí entonces él dice, Señor, sálvame, me estoy hundiendo, no sé nadar. Entonces, por eso no es tan importante cuántas veces nos caemos mientras seguimos a Jesús. Lo importante es levantarnos y seguir confiando en Él. Por eso decir, Señor, sálvame, ayúdame. Bueno, es aprender a creer. Tenemos que creer en Jesús, por las buenas o por las malas, como se dice, ¿no? Por las buenas hubiera sido confiar en Jesús. Si Jesús dice que puedo caminar sobre el agua, es porque se puede. Pero Pedro desconfió, dijo, yo no puedo. ¿Cómo yo estoy caminando en el agua? Con este viento, con estas olas, y ni siquiera sé nadar. Bueno, como se concentró en sí mismo, se hundió. Pero si nosotros tenemos puesta la fe en el Señor, entonces decimos, yo no puedo, claro que no puedo, pero Jesús puede, el Señor puede. Para Dios nada es imposible. Si Él me está pidiendo, lo voy a hacer. Y hoy en día es necesario, hermanos, tener esta fe, más que nunca, porque para ser cristiano muchas veces vamos a estar en una tormenta, en una tempestad, porque el mundo como está, ¿cierto? Y nuestras pasiones desordenadas y el enemigo, que también tiene más fuerza hoy más que nunca, nos obligan a poner la fe en el Señor, en Jesús. Si no, nuestra vida se va a hundir de veras. Y cada vez que sintamos eso, hermanos, no nos desesperemos, no digamos, Dios me abandonó, Dios no me quiere. No es eso, es que me falta fe. Entonces, tener fe es mirar hacia arriba y decir, Señor, sálvame, me hundo, ayúdame. Jesús siempre nos va a ayudar, siempre nos va a tender la mano y nos va a levantar. Claro, le llama la atención, le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Podrías haber caminado sobre el agua. Entonces, hoy en día vemos eso, ¿no? ¿Cómo podemos salir adelante de nuestros problemas, de nuestras dificultades? Confiando en el Señor. Y también poniendo de nuestra parte. Hay que atreverse, hay que intentarlo, hay que hacer, ¿no es cierto?, lo que Jesús dice. Aunque el mundo nos diga, eso no se puede. Sí se puede, sí se puede. Yo le digo a los alumnos, también en el seminario menor, que todo hay que empezar a hacerlo en el nombre de Dios. Siempre hay que empezar todo en el nombre de Jesús, porque así nos va bien. Espero que algún día me escuchen mis alumnos, ¿no? Porque me doy cuenta cuando comenzamos la clase que pocos rezan, a pocos les da, ¿no es cierto?, ese coraje, esa valentía de testimoniar la fe. Yo sé que muchos saben hacer la señal de la cruz, ¿no? ¿Ustedes, niños, saben hacer la señal de la cruz? A ver, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ve que pueden? Entonces, cuando uno llega a una edad, ¿no es cierto?, dice, no, es que si yo muestro esto, me da vergüenza. ¿A ustedes les da vergüenza Jesús? No, ¿no es cierto? Por eso han venido a la misa. Pero ojalá nunca nos dé vergüenza decir, amo a Jesús, creo en el Señor, estoy orgulloso de mi fe y voy a rezar el Padre Nuestro. Claro, pocos rezan el Padre Nuestro, no solamente en este colegio, en todos los colegios que veo, ¿no? Pero ¿por qué nos está pasando eso? ¿Será que estamos
rezando en la casa, le estamos enseñando a nuestros hijos a rezar, a orar siempre, antes de comer, antes de ir a dormir, al comenzar el día. Invocamos al Señor, nos acordamos de Jesús, porque ahí se nota si tenemos fe en Dios o confiamos más en nosotros mismos. Y nos acordamos de Dios, como dice la primera lectura, cuando hay problemas, ¿no? Porque es cierto que nos acordamos de Dios cuando hay problemas, ¿no? Como Elías, que ve este terremoto, pero ahí no estaba Dios realmente. Dios nos quiere ayudar en el terremoto, pero no está ahí. En el incendio, tantos incendios que tenemos también en este país, en las tempestades, en las inundaciones, cuántas calamidades nos toca vivir. Y ahí nos acordamos de Dios, y siempre Dios nos ayuda, pero nos sigue diciendo: ¿por qué tienes tan poca fe? Recemos siempre, tengamos más fe y vivamos siempre en la presencia de Dios, no solo cuando necesitamos, ¿no? Me pasa también con estos jóvenes de cuarto medio, tercero medio, no solo en este colegio, en todas partes, ¿no? Que cuando es el día de la prueba, digo, si rezamos, no puede ir mejor, ahí todos rezan fuertemente el Padre Nuestro, el Ave María, ahí nos acordamos de Dios, ¿no? Pero qué bonito acordarse de Dios cuando nos aprieta el zapato, ¿no? Como se dice. Pero el Señor quiere que caminemos siempre con Él. Caminemos con Él encima de las aguas, caminemos con Él en tierra firme, en las buenas y en las malas, que nuestra confianza esté puesta siempre en el Señor. Vamos a dejar como tarea, ojalá esta semana, abrir la Biblia y leer un poco más la palabra de Dios para darnos cuenta que siempre nos está invitando a tener fe, a confiar en Él y decir, como por ejemplo el Salmo 22, el Señor es mi pastor, nada me habrá de faltar. Si estoy con Jesús, ¿quién contra mí? Esta pena, este dolor, esta tristeza, este problema, que no tengo trabajo, que la familia, que echo de menos a alguien, todo eso lo puedo pasar caminando sobre las aguas junto a Jesús. Y Jesús nos espera con los brazos abiertos para abrazarnos. Siempre y cuando confiamos en Él, podemos llegar a abrazarlo caminando sobre las aguas, sobre los incendios, sobre los terremotos. Solamente Él espera que confiemos en Él y lleguemos a la meta, unirnos a su sagrado corazón, como lo hace la Virgen. Siempre confía en su Hijo, y aún en la cruz, aún en el momento en que la espada de dolor atraviesa su alma, la Virgen dice: Dios sabe por qué, que se haga la voluntad del Señor. Si mi hijo está ahí, es por algo. Si Jesús quiere que yo sea madre de todos los que están matando a mi hijo, los acepto, los perdono, los amo. ¿Por qué? Porque la madre sabe confiar, sabe tener fe, sabe hacer la voluntad de Dios, y por eso entonces ella se convierte para nosotros en el mejor camino para llegar a Jesús, para aprender a vivir de fe, de esperanza y de amor. Así sea. Amén. Renovemos nuestra fe diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén.